Hola, buenos días. ¿Qué tal, Martín? Hola, Fabiana. Buen día. ¿Cómo le va, Natalia? Muchas gracias por este contacto. Gracias a ustedes por el interés. No, por favor. Más allá de la película, creo que el caso real, ¿no? Merece toda nuestra atención. Y me gustaría partir por ahí, por el principio, ¿no? Por cómo se da con la escritura del libro, ¿no? De 27 noches. ¿Cómo fue el desarrollo de ese proceso, ¿no? Que tiene un par de años ya. Sí, esto es el libro yo lo escribí entre 2017 y 2018. Sí, hace bastante. El libro se inició como suele ocurrir con la mayoría de los libros, un poco por casualidad. En una conversación telefónica estábamos hablando de otro libro posible, que yo, digamos, otro libro mío posible, que finalmente no escribí, por supuesto, y estábamos hablando de historias reales y dijo, bueno, y además está esta historia que nadie la quiere contar. Y esa frase a mí me llamó mucho la atención y dije, ¿pero por qué nadie la quiere contar? Y bueno, apenas terminó esa conversación me fui a googlear porque la recordaba vagamente de haberlo visto en los diarios, en la televisión, y me resultó fascinante, me pareció que era una historia que había que poner a disposición, ¿no? Que podía ser, era la historia de esa familia con esos personajes en particular, pero que podía ser la historia de muchas personas y que hablaba de cosas que en ese momento, sobre todo, no se hablaban mucho. Por ejemplo, digo, más allá de lo de la vejez, que es un tema que también me interesa, también de cómo el dinero, especialmente cuando es mucho, puede volverse también en una fuente de sufrimiento. Una cantidad de cosas que me interesaron y, bueno, en general cuando me empiezo a fascinar con algunas historias, luego no puedo retroceder y necesito escribir el libro para poder pasar a otra cosa. Claro. Para que las personas que están en sus casas y quizás no recuerdan el caso de Natalia Cohen, ¿no? Es una mujer de 88 años que fue internada en contra de su voluntad en un neuropsiquiátrico. Esto es previo a la modificación de la ley de salud mental, ¿no? A nivel nacional hay que recordar eso. Y que luchó no solamente con el diagnóstico médico, sino con el sistema judicial y con su propia familia. Bueno, sí, ocurrió algo, digamos, muy curioso, y es que sí, ella es internada por sus hijas. Ella estaba, yo lo suelo llamar suelta de bolsillo, digamos, una familia millonaria, y ella se decía que estaba de novia con un señor que ella tenía 88 y el señor tenía 62, 63 años, y le hacía regalos muy costosos, muy costosos, digamos, al nivel del dinero que tenían. Las hijas se empezaron a preocupar y por eso es que la internan. Y me habías preguntado otra cosa y me perdí contando la historia. Sí. No, yo decía que lo que hay que recordar es que, a ver, no solamente luchó contra su familia, sino digo contra el diagnóstico y contra el sistema judicial, cómo funcionaba en ese momento, ¿no? Sí. En ese momento la ley de salud mental era bastante más vaga en su formulación, y entonces, por ejemplo, alguien podía estar internado y se le podía prohibir el contacto con sus amigos y su familia, y también era más fácil, podríamos decirlo así, una internación en contra de su voluntad. Después, a partir de la sanción de la actual ley de salud mental en el 2010, la comunicación con el entorno y con con cualquier persona allegada tiene que ser garantizada, salvo que por alguna razón que hay que justificar se considere que algún contacto no se pueda. Pero lo que le ocurrió a ella en este momento con esta ley de salud mental no sería posible. Claro. Lo que ocurrió en el caso de ella también es que cuando ella salió de la internación, le inició juicio a sus hijas, a la clínica y a los médicos que habían firmado el diagnóstico. Claro. ¿Y cuál fue el resultado de todo ese proceso? Bueno, esos juicios duraron 3 años y finalmente en el caso del juicio que le hizo Facundo Manes, él fue sobreseído y los juicios que tenía con sus hijas terminaron en un acuerdo extrajudicial. Claro. Bueno, para aquellos que quizás les suena el nombre y no saben, Facundo Manes es el actual diputado que llegó por Juntos por el Cambio, ¿no? Que es neurólogo. Es neurólogo, sí. Claro, bien. El caso de, no quiero hacerlo político, pero la denuncia contra Facundo Manes, usted me corrige si me equivoco, pero creo que era porque se sospechaba que había firmado actas falsificadas, lo cual después se desestimó.
No, en realidad ella le cuestionaba, había dos cuestionamientos, Sí. digamos, por un diagnóstico apócrifo, ¿no? Como cuando uno firma algo que sabe deliberadamente que no es así. Ujú. Y entonces el juicio versó en las partes, digamos, de mostrar que, bueno, si había sido así, o él tuvo que probar que en realidad no es que deliberadamente firmó eso, sino que, bueno, en ese momento tuvo esa impresión diagnóstica, que, bueno, aun cuando después se comprobó que el diagnóstico estaba efectivamente equivocado, él se defendió diciendo de que, bueno, que él había tenido esa impresión diagnóstica. Ujú. Y hubo otro asunto también en ese mismo juicio que involucraba a otra profesional, y es que se necesitan 2 firmas para iniciar un proceso de insanía y para una internación. Y la otra médica que había firmado no había visto a la paciente y había secundado el diagnóstico sin tener, elementos suficientes, digamos. Claro, claro, se entiende. Con respecto a, bueno, todo lo que siguió, ¿no? El caso de Natalia Cohen, obviamente que el nombre, tanto el libro de la película, tiene que ver con la cantidad de días que estuvo en la internación. Sí. ¿Qué sintió cuando le llega el caso, cuando lo empieza a investigar y se da con todas estas particularidades, con las irregularidades, con estar 27 estuvo presa 27 noches, por decirlo de alguna manera, porque en contra de su voluntad? ¿Cómo se sintió usted cuando empezó a investigarlo y a desarrollarlo al caso? Bueno, mi mayor desafío fue ir a medida que hice la investigación, que duró, entre la investigación y la escritura del libro, el proceso duró más o menos entre 1 año y medio y 2 años. Mi mayor desafío fue ir poniéndome en el lugar de cada uno, ¿no? En el lugar de Natalia Cohen, en el lugar de las hijas y también en el lugar de Facundo Manes. Y desde cada uno de esos lugares encontré bueno, muchas cosas, ¿no? Como muchas cosas, muchos grises, muchas sutilezas que quizás si uno ve la historia, digamos, en trazos gruesos, rápidamente la gente tiende a decir, bueno, qué barbaridad lo que le hicieron las hijas, ¿no? O qué mal lo que hizo este médico. Claro. Puede ser, digamos, que pensemos algunas cosas así, pero también hay grises, ¿no? Por supuesto que para Natalia Cohen haber estado 27 noches internada y muchos de sus amigos no sabían a dónde durante un tiempo hasta que ella logró comunicarse desde adentro, los amigos, ella estaba desaparecida, no sabían dónde estaba. Entonces imagino que eso debe haber sido muy, muy difícil. Pero también imagino que por parte de las hijas no debe ser fácil decir, bueno, listo, pienso que a mi madre le está pasando esto, no hacemos nada, ¿no? Como que también pienso que eso debe ser muy difícil. Claro, claro. Me resulta importante conocer qué aprendizaje le dejó todo esto. Mira, sobre todo el contacto, escribir este libro y el contacto, yo la entrevisté a Natalia Cohen cuando ella tenía 99 años, yo siempre digo que ella me dejó una versión de la vejez que yo no tenía. Yo en ese momento estaba por cumplir 40 años, se había muerto mi papá justo ese año, y entonces, bueno, andaba con el mundo un poquito medio como sacudido, y las mujeres de mi familia eran, digamos, no sé, quizás como ancianas más convencionales, y cuando la conocí a ella y todo el desafío de escritura basado en la historia de ella, me hizo construir un horizonte distinto para mí, ¿no? Siempre digo que sí, me gustaría llegar a los 99, 100, así, muy bien como estaba ella cuando yo la conocí. Nos abre otro debate que suele ser tabú, que es la sexualidad en la tercera edad, ¿no? Sí, sí, absolutamente. A mí eso también siempre me parecía como interesante incluirlo en la historia y que los lectores puedan pensar, bueno, a ver, ¿por qué estamos tan seguros que la sexualidad en algún momento de la vejez se termina? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Por qué tendemos a ver a las personas que tienen, no sé, más de 70, 80, como abuelitos, digamos? Porque ¿en qué momento anulamos la sexualidad? Me parece que ese es un pensamiento que me gustaría que el libro sí favorezca. Bueno, por último tiene que ver con la película, bueno, sensaciones de lo que ha sido o lo que está haciendo en realidad el éxito que está teniendo 27 noches. Bueno, me tiene muy contenta, muy contenta.
porque las películas, o la película siempre tiene un alcance, bueno, más rápido, se puede propagar mucho más rápido que lo que se propagan los libros, creo que, digamos, que está produciendo un efecto de multiplicación que me alegra muchísimo, porque siento que hice algo grande, digamos, ¿no? En su momento, cuando decidí escribir esta historia y ponerla a disposición, bueno, quería que se hablara de todos estos temas de los que hablamos recién y de otros también, y ahora con el efecto de la película siento que, lo hice. Claro, bueno. Y ahora sí, va a haber todavía más personas que en el diálogo entre el libro y la película puedan plantearse estos asuntos. Eso me pone muy contenta. Qué bueno, la verdad que sí, es una gran apuesta y una gran propuesta, la verdad, para que todos puedan ir a disfrutar. Les aviso que quizás tiene momentos incómodos para ver, pero que no tiene desperdicio ningún minuto de esta hora 48 que dura, así que los invito a todos que vayan a Netflix a ver la película. Natalia, muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias a vos. Que tenga un buen día. Hablábamos con la psicoanalista Natalia Cito, escritora de 27 noches, que ahora, bueno, es una película que la está rompiendo en Netflix. Bueno, mañana en el Pochoclando vamos a estar justamente analizando esta película, le voy a estar haciendo la reseña.